Sherlock Holmes y la campana que mató el año nuevo. La última noche del año llegó a Londres con un silencio antinatural, como si la ciudad misma contuviera la respiración esperando la medianoche. Desde nuestro alojamiento en Baker Street, podía ver la niebla que subía desde el Támesis, espesa y amarilla, engullendo las farolas de gas una a una hasta que el mundo al otro lado de nuestras ventanas se convirtió en nada más que insinuaciones y sombras. Eran las 10:30 de Nochevieja, y por todo Londres, las familias se reunían con calidez y expectación, esperando las campanas que darían la bienvenida a 1886. Sherlock Holmes estaba de pie junto a la ventana, su perfil anguloso recortado contra la luz tenue de la niebla. A sus pies yacía Thor, el enorme gran danés negro cuya presencia se había vuelto tan familiar en nuestras habitaciones como la zapatilla persa o el violín. El pelaje oscuro del perro parecía absorber la poca luz restante, dándole un aspecto casi espectral en la penumbra. Junto a la chimenea, Khan, el enorme mastín tibetano de pelaje cobre bruñido y ojos que reflejaban una cautela ancestral, vigilaba la puerta con su habitual vigilancia. «Algo anda mal con la noche, Watson», dijo Holmes de repente, su voz interrumpiendo el silencio. «¿No lo siente?» Antes de que pudiera responder, nos llegó el sonido, una campana, clara y fría a través de la niebla. Pero no era cierto. El tono era apagado, discordante, y no sonaba en señal de celebración, sino con algo que sonaba inquietantemente a acusación. Thor levantó la cabeza de golpe, con las orejas pegadas al cráneo, y un gruñido surgió de lo más profundo de su pecho que me puso los pelos de punta. Khan se puso de pie al instante, con el pelo erizado, su enorme cuerpo rígido, con una agresión dirigida a algo que aún no podíamos percibir. La campana sonó 3 veces y luego se detuvo. «Era San Bartolomé», dijo Holmes, con la voz aguda y repentina urgencia. «Pero aún faltan 90 minutos para la medianoche. ¿Por qué llamarían ahora?» Ya estaba buscando su abrigo, con movimientos precisos a pesar de la velocidad. «Vamos, Watson. Traiga su bolso. Me temo que estamos a punto de descubrir que esta Nochevieja será recordada por razones mucho más oscuras que la celebración». Bajamos a la calle, con los perros saltando delante con una urgencia que sugería que percibían algo que nosotros no podíamos percibir. La niebla se había vuelto más densa, transformando el Londres familiar en un paisaje extraño donde el sonido se volvía inestable y la distancia imposible de calcular. Nos dirigimos hacia la iglesia de San Bartolomé, cuyo campanario se alzaba ante nosotros como un dedo que señalaba acusadoramente al cielo. Al acercarnos, Thor giró repentinamente a la izquierda, arrastrando a Holmes hacia un callejón estrecho que bordeaba la iglesia. El perro se había vuelto frenético, su poderoso cuerpo temblaba de agitación. Khan lo siguió, y noté que, aunque Thor parecía atraído hacia algo, la postura de Khan era defensiva, protectora, se mantenía entre nosotros y lo que nos esperaba. «Allí», dijo Holmes señalando. Al pie del campanario, parcialmente oscurecida por la niebla y las sombras que proyectaba la piedra antigua, yacía una figura. Incluso desde la distancia, pude ver que el cuerpo estaba en una posición antinatural, con las extremidades en jarras, como si hubiera caído desde una gran altura. Avanzamos a toda prisa, con los perros flanqueándonos y Thor gimiendo sin parar, un sonido agudo y angustiado que nunca había oído en el animal, habitualmente estoico. La víctima era un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido de etiqueta, con el rostro vuelto hacia la torre. La sangre se había acumulado bajo su cabeza, negra en la penumbra, y su cráneo mostraba la inconfundible evidencia de un trauma catastrófico. Pero fue su expresión lo que me cautivó, no sorpresa ni dolor, sino una extraña mezcla de reconocimiento y resignación, como si en su último instante hubiera comprendido algo terrible. Holmes se arrodilló junto al cuerpo, observando con atención cada detalle. Thor rodeaba la escena, olfateando con furia, mientras Khan se había posicionado en la entrada del callejón, bloqueando el acceso.
Su gruñido bajo era una advertencia para cualquiera que se acercara. Watson, fíjese en la posición del cuerpo, dijo Holmes con voz fría a pesar del horror que teníamos ante nosotros. No se ha caído de la torre, la distancia desde el muro es demasiado grande, y no hay daños en el parapeto que sugieran que alguien se cayó. Sin embargo, la herida en la cabeza es consistente con un golpe desde arriba, algo pesado y metálico. Examiné la herida con más atención, luchando contra la repulsión. El cráneo está aplastado de una forma que sugiere. Hice una pausa, al darme cuenta de ello con una fría certeza. Dios mío, Holmes. Parece que lo golpeó la propia campana. Exactamente, Watson. Pero ¿cómo se coloca un hombre en la base de una torre para que lo mate una campana de iglesia? Holmes se quedó de pie, mirando hacia la oscuridad envuelta en niebla donde la campana colgaba invisible sobre nosotros. A menos, claro, que alguien lo haya planeado precisamente para que ocurriera. Un sonido desde arriba nos dejó paralizados. El gruñido de Thor se intensificó, y Khan dio 3 pasos hacia adelante, con su enorme cabeza inclinada hacia atrás, mirando fijamente hacia la oscuridad con una intensidad que sugería que podía percibir algo más allá de nuestros sentidos humanos. «Hay alguien en el campanario», susurró Holmes. «Y puede que aún esté allí». Nos dirigimos hacia la entrada de la torre, una pequeña puerta de madera incrustada en la piedra. Estaba entreabierta, y desde dentro se oía el tenue sonido de pasos subiendo la escalera de caracol. Holmes empujó la puerta del todo y Thor se abalanzó de inmediato, pero se detuvo tan bruscamente que casi perdió el equilibrio. El perro retrocedió de la puerta, temblando de cuerpo entero y con los ojos blancos en los bordes, presa de un terror inconfundible. «Extraordinario», murmuró Holmes. Thor se ha enfrentado a criminales armados sin pestañear, pero hay algo en esta torre que lo aterroriza profundamente. Intentó azuzar al perro, pero Thor se mantuvo firme y se negó a moverse, su angustia era evidente en cada músculo tembloroso. Khan se acercó a la puerta con más cautela, olfateó una vez el umbral y luego hizo algo que nunca había presenciado, gimió y se retiró, presionándose contra mis piernas como si buscara protección. «Lo que sea que haya en esa torre», dije con voz temblorosa, «los perros no quieren saber nada de eso». Holmes se quedó en el umbral, observando la oscuridad de la escalera de caracol. «Entonces nos toca a nosotros descubrir que ha asustado a 2 de los animales más valientes que he conocido». Encendió una cerilla, su pequeña llama disipó la oscuridad lo suficiente como para revelar unos desgastados escalones de piedra que ascendían hacia la sombra. «Vamos, Watson». Subimos. «Pero tenga el revólver listo. Sospecho que esta Nochevieja nos depara muchas más revelaciones, y no todas serán agradables». Subimos la escalera de caracol con cautela, Holmes a la cabeza con su pequeña lámpara, yo detrás con mi revólver desenfundado. Los escalones de piedra estaban desgastados por siglos de pisadas, y el estrecho pasaje parecía comprimir la oscuridad que nos rodeaba hasta hacerla casi sólida. Detrás de nosotros, al pie de la torre, oía a Thor pasearse con nerviosismo, arañando los adoquines con sus garras, mientras Khan permanecía en completo silencio, un silencio que, de alguna manera, parecía más ominoso que cualquier gruñido. La escalera estaba vacía. Quienquiera que hubiera subido antes que nosotros había llegado arriba o se había esfumado en uno de los pequeños nichos que ocasionalmente rompían la monotonía de los muros de piedra. Cuando finalmente salimos a la cámara de la campana, nos encontramos en un espacio a la vez magnífico y terrible. La gran campana de bronce colgaba en el centro, suspendida de antiguas vigas, y su superficie reflejaba la luz de nuestra lámpara con destellos apagados. El mecanismo que controlaba su repique, un complejo conjunto de cuerdas, poleas y contrapesos, se extendía por un agujero en el suelo. «Mire, Watson», dijo Holmes, acercándose para examinar las cuerdas. Sus dedos recorrieron el cáñamo, deteniéndose en un punto donde las fibras parecían dañadas.
Esto ha sido cortado parcialmente, y luego el corte fue ocultado con negro de humo. Cuando se tocaba la campana, o se intentaba tocarla, la cuerda se rompía por la tensión. Pero la campana sí sonó, protesté. La oímos. Oímos algo sonar. Queda por determinar si fue esta campana o el mecanismo mismo el que falló y produjo el sonido. Se acercó a la campana, pasando las manos por su superficie. Y miren aquí, arañazos recientes en el bronce, como si algo metálico lo hubiera rozado recientemente. Desde abajo, el aullido de Thor atravesó repentinamente la noche, un sonido de pura angustia que me heló la sangre. Corrimos hacia los laterales abiertos de la torre, contemplando la escena. La niebla se había disipado un poco, y a la luz de las linternas que se acercaban, pude ver una pequeña multitud reunida alrededor del cuerpo. Habían llegado 2 agentes, y tras ellos, moviéndose con inconfundible autoridad, venía el inspector Lestrade. Descendimos rápidamente y al salir encontramos a Lestrade dirigiendo a sus hombres para asegurar la escena. Thor se abalanzó sobre Holmes de inmediato, todavía temblando, mientras Khan se interponía entre nosotros y la creciente multitud. Su desconfianza hacia los desconocidos se reflejaba en cada línea rígida de su cuerpo. Señor Holmes, dijo Lestrade, visiblemente aliviado. Gracias a Dios que está aquí. La víctima es Sir Marcus Pendleton, un banquero de considerable prestigio. Su esposa denunció su desaparición hace una hora, dijo que había salido a resolver unos asuntos antes de Año Nuevo y no había regresado. ¿Asuntos en una iglesia en Nochevieja?, preguntó Holmes. Eso también me pareció extraño. ¿Qué clase de asunto trae a un hombre a un campanario a estas horas? Lestrade hizo una pausa, mirando hacia la torre con evidente inquietud. El sereno dice que oyó sonar la campana 3 veces, pero cuando vino a investigar, no encontró a nadie en la cámara. Solo a Sir Marcus, ya muerto. Holmes volvió a arrodillarse junto al cuerpo, y vi a Thor olfateando cuidadosamente la ropa del muerto. El hocico del perro se movió metódicamente de las botas al abrigo, y de repente se detuvo en el bolsillo. Thor retrocedió y estornudó violentamente 3 veces, su reacción a algo nocivo. ¿Qué encontraste, amigo?, murmuró Holmes, metiendo la mano en el bolsillo que Thor le había indicado. Sacó un pequeño frasco de vidrio, vacío, pero aún con un ligero residuo químico. Holmes lo destapó con cuidado e inhaló, pero inmediatamente retrocedió. Ácido carbólico, Watson. Bastante concentrado. ¿Por qué un banquero llevaría algo así? Por todo Londres, las campanas de las iglesias comenzaron a repicar, media hora antes de la medianoche. El sonido pareció galvanizar a la multitud, recordándoles que la celebración los esperaba a pesar de la muerte a sus pies. Pero noté algo en sus rostros al dispersarse, no pena ni horror, sino algo más cercano a la satisfacción. Fuera lo que fuese Sir Marcus Pendleton, no había sido querido. Khan se puso rígido de repente, con la mirada fija en una figura al final de la multitud, un hombre delgado con ropa de campanero que nos observaba con una intensidad que rozaba la desesperación. Al darse cuenta de que lo habíamos visto, se dio la vuelta y huyó entre la niebla. Tras él, ordenó Holmes, y ambos perros se lanzaron hacia adelante sin dudarlo. Su miedo inicial aparentemente fue superado por el instinto de perseguir. La persecución por las calles envueltas en niebla fue caótica y desorientadora. Thor y Khan corrían delante con una seguridad que sugería que seguían el olfato en lugar de la vista, sus oscuras siluetas aparecían y desaparecían en la niebla arremolinada como espíritus cazadores de la mitología antigua. Holmes lo siguió con una velocidad sorprendente, sus largas piernas lo llevaban sobre los adoquines resbaladizos con la facilidad de la práctica, mientras yo avanzaba trabajosamente detrás, con mi maletín médico golpeándome la cadera a cada paso. El campanero nos guió por una ruta sinuosa a través de callejones estrechos y pequeñas plazas donde los juerguistas de Año Nuevo se reunían alrededor de hogueras.
Y sus risas y cantos creaban momentos de calor y luz en la fría oscuridad. Pero él siempre se mantenía un poco más adelante, visible solo como una sombra fugaz, hasta que finalmente dobló una esquina y desapareció por completo. Thor se detuvo en seco en una bifurcación de 3 calles, con evidente confusión. Dio 2 vueltas, gimiendo, incapaz de determinar la dirección del olor. Khan revisó metódicamente cada camino, pero tras un minuto de búsqueda infructuosa, incluso él se sentó en cuclillas, frustrado. Lo perdí, dijo Holmes, aunque no parecía especialmente decepcionado. Es curioso que haya huido. Los hombres inocentes rara vez huyen de las preguntas. Se arrodilló junto a los perros, examinando el terreno donde nuestra presa había sido visible por última vez. Pero nos ha dejado algo mejor que su presencia, su miedo. Y el miedo hace a los hombres descuidados. Regresamos a San Bartolomé y descubrimos que el cuerpo de Sir Marcus Pendleton había sido retirado, pero Lestrade se había quedado en el lugar con varios agentes. El inspector permanecía al pie del campanario, mirando hacia arriba con profunda perplejidad. Señor Holmes, he examinado el mecanismo de la campana como usted sugirió, y confieso que no entiendo cómo pudo matar a Sir Marcus. La campana en sí nunca salió de la torre, no pudo haberlo hecho. Sin embargo, la herida en su cráneo coincide exactamente con la curvatura del aro de la campana. Es como si la campana lo hubiera golpeado mientras estaba en el suelo, lo cual es físicamente imposible. Holmes sonrió, con esa expresión aguda y depredadora que indicaba que ya había resuelto un enigma que aún nos desconcertaba a los demás. ¿De verdad, Lestrade? Venga, hagamos un experimento. Watson, ¿sería tan amable de subir a la cámara de la campana y examinar el mecanismo que le mostré antes? Subí la escalera de caracol una vez más, esta vez sin temor a interrupciones, y me coloqué junto a la gran campana. Desde esta posición privilegiada, podía mirar hacia abajo a través de la abertura en el suelo y ver a Holmes y Lestrade de pie, con los rostros hacia arriba, expectantes. Thor y Khan se habían situado a ambos lados de la entrada de la torre, como si estuvieran montando guardia. Ahora, Watson, gritó Holmes, dígame qué observa sobre el sistema de cuerdas. La examiné con atención. La cuerda principal, que normalmente se tiraba para tocar la campana, descendía por la abertura del suelo, pero junto a ella había una cuerda secundaria, más delgada y nueva, que había sido tensada mediante una serie de pequeñas poleas. Esta cuerda estaba conectada a una placa metálica fijada al borde de la campana. Hay un sistema de cuerda secundario aquí, grité. Parece diseñado para tirar de algo, una especie de placa, que está sujeta a la campana. Exactamente. La voz de Holmes resonó de satisfacción. Ahora mire el plato. ¿Qué forma tiene? Lo acaricié con cuidado. Es curvo, igual que el borde de la campana, y tiene peso. Está diseñado para. Lo comprendí de golpe. Dios mío. Está diseñado para que se caiga. En efecto. Y si uno tirara de la cuerda secundaria con suficiente fuerza, esa placa lastrada se desprendería y caería. ¿Dónde caería, Watson? Miré hacia abajo por la abertura, calculando la trayectoria y la distancia. Justo debajo. A cualquiera que esté en la base de la torre. Una guillotina a la inversa, dijo Holmes. La víctima no se acerca a la cuchilla, sino que la cuchilla se acerca a la víctima. Bastante ingenioso, la verdad. Sir Marcus fue atraído a un punto específico, probablemente con algún pretexto. Alguien en la cámara de la campana tiró de la cuerda secundaria, liberando la placa con peso. Esta cayó, lo golpeó en la cabeza con una fuerza tremenda y luego rebotó entre las sombras, donde nuestro asesino tuvo tiempo de recuperarla antes de que llegara el vigilante. Lestrade meneaba la cabeza. ¿Pero quién construiría un mecanismo tan elaborado? ¿Y por qué? Esas son las preguntas correctas, inspector.
En cuanto a quién, alguien con conocimientos de mecánica y acceso al campanario. En cuanto a por qué, Holmes hizo una pausa cuando Khan gruñó de repente, con la atención fija en algo en las sombras tras la luz de la farola. Sospecho que estamos a punto de descubrir que la respuesta es mucho más oscura que un simple asesinato con fines de lucro. Thor se había unido a Khan, ambos perros miraban fijamente el mismo punto con idéntica intensidad. Holmes se acercó con cautela, con la lámpara en alto, y allí, entre las sombras, vimos lo que los perros habían detectado, un pequeño diario de cuero, caído o desechado. Con sus páginas llenas de bocetos detallados del mecanismo de la campana y cálculos minuciosos de peso, trayectoria y fuerza. Y en la primera página, escrito con una mano que temblaba de emoción, por lo que se hizo hace 11 años esta noche. Holmes agarró el diario con una intensidad que denotaba un gran descubrimiento. Lo abrió con cuidado, recorriendo las páginas con esa peculiar capacidad de lectura rápida que había presenciado innumerables veces. La luz de la lámpara proyectaba sombras parpadeantes sobre sus rasgos angulosos, dándole una expresión casi febril mientras asimilaba la información contenida en aquellas páginas. Watson, Lestrade, escuchen esto, dijo con la voz tensa y contenida por la emoción. 31 de diciembre de 1874. Las campanas sonaron 11 veces. Solo 11. Dijo que fue un accidente, un error de conteo en la niebla y la confusión. Pero yo lo sabía. Sabía que fue deliberado. La 12ª campanada lo habría salvado. La 12ª campanada habría traído ayuda. Pero la campana enmudeció, y papá murió solo en el frío mientras la ciudad celebraba a su alrededor, sin saber que en algún lugar un hombre moría porque otro hombre decidió no tocar una campana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío como una acusación. El rostro de Lestrade palideció y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche de invierno. Hace 11 años, continuó Holmes, pasando las páginas, ocurrió algo en Nochevieja. Algo relacionado con campanas, muerte y Sir Marcus Pendleton. Este diario es la crónica de una obsesión, Lestrade. Cada entrada está fechada, cada detalle registrado meticulosamente. Alguien lleva más de una década planeando esta venganza. Thor se había acercado a Holmes, presionando su enorme cabeza contra la pierna de su amo como si ofreciera consuelo o tal vez lo buscara. Khan permaneció en su puesto, pero con las orejas erguidas, atento a cada palabra. ¿Hay algún nombre?, preguntó Lestrade. ¿Alguna pista de quién escribió esto? Holmes negó con la cabeza. El autor se cuida de no identificarse directamente. Pero hay pistas, referencias a la torre donde trabajo, menciones a mi deber con las campanas. Esto lo escribió alguien con un profundo conocimiento del campanario de San Bartolomé. Un campanero, o quizás un sacristán. El hombre que huyó de nosotros, dije. Llevaba ropa de campanero. En efecto. ¿Pero fue él el autor de este diario o simplemente alguien que lo descubrió? Debemos. Holmes se detuvo bruscamente, su atención se centró en algo en una página casi a la mitad del diario. Su rostro se ensombreció. Lestrade, necesito que revise los registros de la Nochevieja de 1874. En concreto, cualquier informe de muertes o desapariciones relacionadas con la iglesia de San Bartolomé. El inspector envió a un agente inmediatamente y luego se volvió hacia Holmes. ¿Qué ha encontrado? Un patrón, dijo Holmes con gravedad. El autor del diario registra que las campanas de San Bartolomé sonaron 11 veces en la medianoche de Nochevieja de 1874, una menos de las 12 tradicionales. También registra que su padre, que trabajaba de vigilante nocturno en un almacén cercano, fue atacado por ladrones esa misma noche. El padre pidió ayuda, y en la niebla y la oscuridad, su única esperanza era que alguien lo oyera y viniera en su ayuda. Las campanas eran su señal, las campanas de Año Nuevo que todos reconocerían.
pero se detuvieron a las 11. Porque alguien dejó de llamarlos, dije, comprendiendo de golpe. Alguien que no quería que llegara la ayuda. Exactamente, Watson. ¿Y quién tendría la autoridad y el acceso para detener las campanas a mitad de su toque? ¿Quién estaría en el campanario en ese preciso momento? El campanero, susurró Lestrade. ¿Sir Marcus Pendleton era el campanero? Esa es mi hipótesis. Y si estoy en lo cierto, descubriremos que el historial de Sir Marcus incluye un periodo de servicio en esta iglesia antes de alcanzar la fama en la banca. El autor del diario lo acusa de detener deliberadamente las campanas, de permitir que su padre muriera cuando la ayuda podría haberlo salvado. Holmes cerró el diario con cuidado. Esto no es un asesinato al azar, caballeros. Es una ejecución, cuidadosamente planeada, en el momento preciso y diseñada para reflejar el crimen que busca vengar. Una campana que debería haber sonado pero no lo hizo, causando la muerte. Y ahora, un mecanismo de campana alterado deliberadamente para causar la muerte a cambio. Un alboroto a la entrada del cementerio nos llamó la atención. El agente que Lestrade había enviado regresaba corriendo, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la emoción. Detrás de él venía un sacerdote anciano, con el cabello blanco alborotado por el viento y los ojos enrojecidos por lo que podrían haber sido lágrimas o simplemente los efectos del frío. «Inspector», gritó el agente. «Soy el padre Michaels, sacerdote de San Bartolomé desde hace 30 años. ¿Recuerda el incidente de 1874? El anciano sacerdote se acercó lentamente, con la mirada fija en Holmes, Lestrade y el campanario que se alzaba sobre nosotros. Al hablar, su voz cargaba con el peso de una culpa que llevaba tiempo arrastrando. «Debería haber hablado antes», dijo. «Cuando supe que Sir Marcus había muerto bajo el campanario, lo supe. Dios me perdone, supe por qué. Thomas Whitmore. Ese era el nombre del vigilante. Murió la Nochevieja de 1874, golpeado por ladrones mientras pedía ayuda que nunca llegó. Su hijo, Robert, era el campanero menor entonces, solo tenía 17 años. Se suponía que debía estar en la torre ayudando a Marcus Pendleton a tocar las campanadas de medianoche. Pero Marcus lo envió a hacer un recado, le dijo que trajera más aceite para lámparas. Robert regresó y encontró las campanas en silencio después de solo 11 campanadas y a su padre muerto en la calle. ¿Dónde está Robert Whitmore ahora?, preguntó Holmes, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Se convirtió en el campanero principal hace 5 años, cuando el viejo Samuel se jubiló. Vive en la cabaña junto a la iglesia. Nunca se casó, nunca abandonó este lugar. Algunos decían que era devoto de su deber. El padre Michaels hizo una pausa, y su voz se redujo a un susurro. Pero otros decían que estaba esperando. Esperando el momento oportuno para equilibrar la balanza. De repente, Khan estalló en ladridos feroces, con el cuerpo rígido y la atención fija en la pequeña cabaña visible a través de la niebla al borde del cementerio. Thor se unió a él, ambos perros avanzando con paso firme, con un mensaje claro: alguien estaba allí y presentían peligro. Holmes ya se movía, aferrado al diario. «Venga pronto. Si Robert Whitmore se ha escondido en su cabaña, debemos alcanzarlo antes de que». El sonido que lo interrumpió fue inconfundible, un solo disparo, amortiguado por las paredes y la niebla, pero bastante claro en su significado. Corrimos hacia la cabaña, los perros llegaron primero, con Holmes pisándole los talones. Lo oí gritar algo, y luego el crujido de la madera al forzar la puerta. Para cuando Lestrade y yo llegamos, sin aliento, Holmes estaba arrodillado junto a una figura desplomada en una silla cerca de la chimenea, y supe de inmediato que era demasiado tarde. Robert Whitmore se había disparado el viejo revólver reglamentario de su padre. La herida fue limpia e instantáneamente mortal, un solo disparo en la sien. Su rostro,
incluso muerto, no mostraba paz, sino una sombría satisfacción, como si hubiera cumplido una tarea necesaria y por fin pudiera descansar. Thor y Khan se habían detenido en el umbral, ninguno dispuesto a entrar en la habitación donde la muerte los había visitado tan recientemente. Se quedaron como centinelas, observándome mientras me movía para confirmar lo que todos sabíamos, que el campanero estaba más allá de cualquier ayuda que pudiera ofrecer. La cabaña era sencilla pero meticulosamente mantenida. Una cama estrecha, una mesa sencilla, estanterías llenas de libros sobre fundición de campanas y arquitectura eclesiástica. Pero dominando toda una pared había algo que me helaba la sangre, un santuario para la obsesión. Recortes de periódicos sobre el ascenso de Sir Marcus Pendleton en la banca, su matrimonio, su prominencia social. Fotografías cuidadosamente ordenadas cronológicamente, mostrando a un hombre envejeciendo desde una juventud ambiciosa hasta una madurez acomodada. Y en el centro, una fotografía más grande de un hombre mayor con uniforme de vigilante, Thomas Whitmore, cuya muerte había desencadenado toda esta tragedia. Holmes se dispuso a examinar el santuario mientras Lestrade interrogaba al padre Michaels, quien nos había seguido hasta la cabaña. La voz del sacerdote temblaba al proporcionarnos los detalles que necesitábamos para comprender el panorama completo. Marcus Pendleton provenía de una familia pobre, explicó el padre Michaels. De joven, era campanero aquí, tenía 23 años aquella Nochevieja de 1874. Ambicioso, siempre hablaba de mejorar su posición. Thomas Whitmore, el sereno, había descubierto algo sobre Marcus, nunca supe qué exactamente. Thomas vino a verme 3 días antes de Año Nuevo y me dijo que tenía pruebas de que Marcus estaba involucrado en un delito relacionado con los fondos de caridad de la iglesia. Planeaba informarlo después de las vacaciones. Pero nunca tuvo la oportunidad, dijo Holmes en voz baja, sin dejar de examinar las fotografías. Porque en Nochevieja lo atacaron unos ladrones que, sospecho, fueron contratados por Marcus Pendleton para asegurar el silencio de Thomas Whitmore. No puede saberlo, protestó Lestrade, aunque su voz carecía de convicción. No puedo. Holmes se giró, sosteniendo una carta que había encontrado escondida tras una de las fotografías. Esto es una confesión, inspector. No de Robert Whitmore, sino de Marcus Pendleton. Escrita hace 2 días, con fecha del 29 de diciembre de 1885. Robert debió de confrontarlo con pruebas, obligándolo a escribir esto antes de ejecutar su venganza largamente planeada. Leyó en voz alta, con voz monótona y desprovista de emoción, yo, Marcus Pendleton, confieso que el 31 de diciembre de 1874, organicé el ataque y robo de Thomas Whitmore. Llevaba 2 años malversando fondos del fondo de pobres de la iglesia, y Thomas descubrió mi robo. Para evitar la exposición y la ruina, contraté a 2 hombres para que lo asaltaran en Nochevieja. Le dije a Robert Whitmore, el joven campanero, que saliera de la torre a hacer un recado a las 12 menos cuarto, asegurándome de estar solo cuando ocurriera el ataque. Cuando oí a Thomas pedir ayuda en la calle, dejé de tocar a las 11 campanadas en lugar de a las 12. Las tradicionales campanadas de Año Nuevo habrían atraído a la gente a investigar. Sin esa 12ª campanada, la calle permaneció vacía. Thomas Whitmore murió mientras yo estaba en el campanario, escuchando cómo sus gritos se desvanecían en el silencio. La cabaña pareció contraerse a nuestro alrededor, el peso de esa confesión oprimiéndonos como una fuerza física. Incluso Khan y Thor parecían afectados, ambos perros se agacharon en el suelo, con la cabeza sobre las patas, como si lamentaran no solo la muerte, sino también la terrible capacidad humana para el mal. Se salió con la suya, dije con la voz áspera por la ira. Dejó morir a un hombre, robó a los pobres y luego usó el dinero para establecerse en la banca. Amasó toda su fortuna con asesinatos y robos.
Y vivió con esa culpa durante 11 años, añadió Holmes, señalando otro documento, una carta médica. Mire, Sir Marcus llevaba una década sufriendo de melancolía severa. Insomnio, terrores nocturnos, incapacidad para disfrutar del éxito alcanzado. Su esposa insistió en que consultara con especialistas. La culpa lo consumía, Watson, lo devoraba por dentro. Entonces, ¿por qué no confiesa?, preguntó Lestrade. ¿Por qué no se entrega y se enfrenta a la justicia? Porque la culpa no es lo mismo que el coraje, respondió Holmes. Marcus Pendleton era un cobarde que mató para protegerse, que dejó morir a un inocente antes que afrontar las consecuencias. Y cuando Robert Whitmore finalmente lo confrontó con pruebas, cuando lo obligó a escribir esta confesión, Marcus aceptó reunirse con él en el campanario esta noche. Quizás pensó que podría comprar su libertad. Quizás esperaba pedir clemencia. O quizás, sugerí con gravedad, sabía exactamente lo que Robert había planeado y fue de todos modos. Quizás ser asesinado por las campanas era preferible a seguir viviendo con la culpa. Holmes asintió lentamente. Una forma de suicidio por poder. Expiación mediante el asesinato. ¡Qué humano! ¡Qué trágico! Desde el otro lado de la ciudad, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar, faltaban un cuarto para la medianoche. Faltaban 45 minutos para Año Nuevo. El sonido pareció galvanizar algo en Holmes. Se puso de pie bruscamente, con el rostro desencajado por la repentina comprensión. Dios mío, suspiró. Esto no ha terminado. Robert Whitmore mató a Sir Marcus, sí, pero mira las fechas en estas fotografías. Hay otras. 3 personas más, todas relacionadas con esa noche de hace 11 años. Y según esta cronología que Robert creó, todas se reúnen en un mismo lugar cada Nochevieja. ¿Dónde?, preguntó Lestrade. Holmes ya se dirigía a la puerta, y los perros se pusieron firmes. La casa Pendleton. Sir Marcus organizó, una celebración anual de Año Nuevo para sus colaboradores más cercanos. Si no me equivoco, entre ellos se encuentran los 2 hombres que contrató para atacar a Thomas Whitmore y un agente corrupto que ayudó a encubrir el crimen posteriormente. Robert Whitmore lleva 11 años planeando esta venganza. Ha matado a Sir Marcus, pero aún no ha terminado. ¿Crees que va a por los demás?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Creo, dijo Holmes con gravedad, que ha puesto en marcha algo que concluirá exactamente a medianoche. Otra campana, quizás, u otro mecanismo, algo que matará a los culpables restantes cuando llegue el Año Nuevo. Tenemos 45 minutos para encontrarlos y detenerlo. Corrimos hacia la noche envuelta en niebla, Torican a la cabeza, y detrás de nosotros las campanas de San Bartolomé comenzaron su repique de 1/4 de hora. Un sonido que ya no parecía de celebración sino más bien una cuenta regresiva hacia la catástrofe. La casa Pendleton se alzaba en Mayfair, testimonio de la fortuna que Marcus Pendleton había amasado con asesinatos y robos. Incluso a través de la niebla, podía ver las luces encendidas en cada ventana y oír los apagados sonidos de la celebración, risas, música, el tintineo de las copas de champán. La fiesta de Año Nuevo estaba en su apogeo, los invitados ignoraban felizmente que su anfitrión yacía muerto bajo un campanario, o que podrían estar bailando hacia su propia muerte al acercarse la medianoche. Holmes se detuvo en la puerta del jardín, con la mano levantada para detener nuestro avance. Thor y Khan se quedaron paralizados al instante, con el cuerpo tenso y el hocico hurgando en el aire frío. Los perros intercambiaron una mirada, si es que algo así era posible entre animales, y entonces Khan empezó a recorrer el perímetro de la propiedad, con su enorme cuerpo pegado al suelo. Mientras Thor permanecía fijo en la casa. «Huelen algo», murmuró Holmes. Algo más allá de los olores habituales de una fiesta. Watson, la sangre tiene un olor característico, ¿verdad?
Sobre todo la sangre fresca. Antes de que pudiera responder, Khan emitió un ladrido bajo y urgente desde algún lugar en la oscuridad, más allá del muro del jardín. Nos dirigimos hacia el sonido, con Lestrade acompañado de 2 guardias que nos habían acompañado desde la iglesia. Lo que encontramos hizo que incluso Holmes, con toda su experiencia en la oscuridad humana, respirara hondo. Un hombre yacía en la nieve junto al muro del jardín, degollado con brutal eficacia. Llevaba muerto quizás 1 hora, y la sangre ya empezaba a coagularse por el frío. Su traje de etiqueta lo identificaba como un caballero, aunque su rostro mostraba los rasgos toscos de alguien que había vivido una vida más dura antes de la reciente prosperidad. Revise sus bolsillos, ordenó Holmes, y Lestrade rápidamente sacó una tarjeta de presentación, señor William Graves, comerciante importador. Uno de los hombres que Pendleton contrató para atacar a Thomas Whitmore, dijo Holmes con seguridad. Robert Whitmore ha estado ocupado esta noche. Primero Sir Marcus, luego este hombre. Eso deja a 2 más, el segundo atacante y el agente corrupto. Khan se había alejado del cuerpo, con la nariz pegada a la nieve, siguiendo algo que aún no podíamos percibir. El rastro de sangre era tenue, pero visible una vez que supimos buscarlo, pequeñas gotas que salían del lugar donde Graves había caído. Se dirigían hacia el muro del jardín y se detenían abruptamente en una pequeña entrada para el servicio. Entró, dije. Después de matar a Graves, Robert Whitmore entró en la casa. Holmes probó la puerta, que estaba abierta. La cruzamos hasta un estrecho pasillo de servicio, donde los sonidos de la fiesta se intensificaban. La casa era grande y laberíntica, con múltiples escaleras y pasadizos que habrían confundido a cualquiera que no estuviera familiarizado con su distribución. Pero Thor avanzó con confianza, siguiendo un olor que lo guiaba infaliblemente por el laberinto de pasillos. Salimos a un gran vestíbulo donde pudimos observar la fiesta a través de una puerta abierta. Unos 50 invitados circulaban por salas interconectadas, bebiendo, riendo, esperando la medianoche. Entre ellos, vi a 2 hombres que parecían más enfrascados en una conversación nerviosa que en una celebración. Uno, un caballero corpulento con el rostro rubicundo de un bebedor empedernido, el otro. Un hombre delgado cuyos ojos escudriñaban constantemente a la multitud con la vigilancia de un expolicía. Aquí, dijo Holmes en voz baja. El corpulento es James Blackwood, que aparece en el periódico como un exitoso comerciante de vinos. El otro es Henry Cutler, lo reconozco. Fue despedido de la Policía Metropolitana hace 8 años por corrupción, aunque los cargos fueron retirados discretamente. Esos son nuestros objetivos restantes. Entonces les advertimos, evacuamos la casa, dijo Lestrade, mientras ya avanzaba. Espera. Holmes lo agarró del brazo. Piensa, Lestrade. Robert Whitmore planeó esto durante 11 años. No solo pretendía matar a estos hombres, pretendía matarlos a medianoche, en el aniversario de la muerte de su padre. Eso significa que cualquier mecanismo que haya preparado se activa con el tiempo, no con la proximidad. Si evacuamos ahora, puede que nunca lo encontremos, y Whitmore habrá muerto creyendo que su venganza fracasó. ¿Quieres usarlos como cebo? Lestrade se sorprendió. Quiero encontrar la trampa antes de que salte. Thor, Khan, busquen. Los perros se separaron. Thor se dirigió a los salones principales de la fiesta mientras Khan investigaba los pisos superiores. Seguía Thor, observando cómo el gran danés negro se movía entre los invitados con sorprendente delicadeza, con el olfato constantemente en movimiento. Varias personas se acercaron a acariciarlo, encantadas con su presencia, sin saber que buscaba la muerte entre ellos. Thor se detuvo ante un gran reloj de pie que se alzaba en un nicho cerca del salón principal. La esfera marcaba 25 minutos antes de la medianoche. Al perro se le erizó el pelo y empezó a caminar de un lado a otro, agitado, reacio a acercarse, pero también reacio a irse.
Holmes se acercó a mí, entrecerrando los ojos mientras examinaba el reloj. De obra victoriana, muy valioso. Pero mire, la caja se abrió hace poco. Tiene arañazos recientes en la cerradura. Abrió con cuidado la tapa del reloj, revelando el péndulo y las pesas. Pero había algo más, un mecanismo secundario añadido al interior del reloj, una serie de cables y pequeños cilindros que reconocí con horror como dinamita. Dios mío, susurré. Es una bomba. Detonado a medianoche, confirmó Holmes con voz tensa y una urgencia controlada. Ubicado en un nicho que da a 3 habitaciones simultáneamente. La explosión mataría a docenas de personas, pero sin duda mataría a cualquiera que estuviera cerca, como Blackwood y Cutler, quienes, según veo, se han ubicado cerca de este nicho para su conversación privada. Desde arriba se oyó el ladrido distintivo de Khan, no era una señal de alarma, sino una llamada. Subimos corriendo las escaleras y encontramos al mastín de pie frente a otro reloj de pie, idéntico al primero, en un pasillo que daba al recibidor. 2 bombas, dijo Lestrade, pálido. Se ha asegurado de que, aunque una falle, la otra tendrá éxito. Holmes ya estaba examinando el segundo dispositivo. 23 minutos. ¿Podrán sus hombres evacuar la casa sin causar pánico? No en 23 minutos. No sin decirles por qué, y eso provocaría precisamente el pánico que intentamos evitar. Entonces los desarmamos. Holmes se quitó el abrigo, se arremangó y comenzó a examinar cuidadosamente el cableado de la segunda bomba. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica, rastreando cada cable hasta su origen. Watson, lleva a Thor abajo y haz exactamente lo que yo hago. Corta los cables en la secuencia que te describo, y por el amor de Dios, ten cuidado. Me temblaban las manos al arrodillarme ante el reloj de pie, con Thor pegado a mi costado como ofreciéndome todo el consuelo o valor que pudiera. A través de la puerta abierta, podía ver la fiesta continuar en feliz ignorancia, parejas bailando, sirvientes circulando con champán, alguien al piano tocando una alegre melodía que parecía obscena dado el tic-tac del mortal artefacto ante mí. La voz de Holmes llegó desde arriba, tranquila y precisa a pesar de las circunstancias. Watson, describa lo que ve. Cada cable, cada conexión. Me obligué a concentrarme, a dejar que mi formación médica superara el miedo que amenazaba con paralizarme. 3 cables, rojo, negro y verde. El rojo y el negro se conectan a la dinamita. El verde va al mecanismo del reloj, concretamente a un pequeño contacto de latón que se cerrará cuando el reloj de la medianoche. Excelente. Ahora mira con atención dónde se conecta el cable verde al reloj. ¿Ves un pequeño tornillo que lo sujeta? Miré más de cerca, con la cara a centímetros del dispositivo. El reloj marcaba con mecánica indiferencia, cada segundo nos acercaba más a la catástrofe. 18 minutos para la medianoche. Sí, lo veo. Primero hay que aflojar ese tornillo. Usa la hoja más pequeña de tu navaja. Gírala en sentido antihorario exactamente 3 vueltas completas, ni más ni menos. Si la giras demasiado, desencajarás todo el mecanismo prematuramente. Sentía los dedos gruesos y torpes al sacar el cuchillo y elegir la hoja más pequeña. El cálido aliento de Thor en mi cuello me tranquilizaba de forma extraña. Coloqué la hoja contra la cabeza del tornillo y comencé a girar. 1 vuelta. 2. 3. El tornillo se aflojó, pero permaneció en su sitio. Listo, grité. Ahora el cable rojo. Síguelo hasta donde se divide en 2 cables más pequeños. Deberías ver un punto de unión, un pequeño cilindro metálico del tamaño de un guisante. Seguí el cable con cuidado. Lo veo. Ese es el detonador. Es sensible a la presión, Watson. Si lo tocas demasiado, se disparará independientemente del reloj.
Debes cortar el cable rojo exactamente 5 centímetros antes de que llegue a esa unión. Usa tus tijeras quirúrgicas si las tienes, te darán más control que el bisturí. Saqué mis tijeras del maletín con manos temblorosas. Faltaban 16 minutos para la medianoche. La música de piano había cesado, y oía a alguien brindar por el año nuevo, por la prosperidad, por el futuro. Si supieran lo precario que se había vuelto su futuro. Thor, le susurré al perro, si algo sale mal, corre. ¿Entiendes? Sal de aquí. El gran danés me miró con esos inteligentes ojos oscuros, y juraría que entendió cada palabra. Pero no hizo ademán de irse, simplemente se acercó más, ofreciéndome su silenciosa compañía en lo que podrían ser mis últimos momentos. Coloqué las tijeras a 5 centímetros del punto de unión y apreté. El cable se partió con un suave chasquido que resonó en mis oídos. No pasó nada. Ni explosión, ni chispa. Solo el tic-tac del reloj. Se cortó el cable, grité con voz temblorosa. Bien hecho, Watson. Ahora viene la parte delicada. Debe desconectar el cable verde del mecanismo del reloj, pero debe hacerlo en el momento preciso. Cuando cuente hasta 3, suelte el cable con un movimiento suave y firme. Ni antes ni después. ¿Entiende? Entiendo. Estoy haciendo lo mismo aquí arriba. Debemos hacerlo simultáneamente, o una bomba podría explotar por simpatía. ¿Están listos? Faltaban 14 minutos para la medianoche. A través de la puerta, vi que Blackwood y Cutler se habían acercado al rincón donde yo estaba agazapado. Su conversación se volvía más animada, más apremiante. Lo que sea que discutieran, sin duda los inquietaba, tal vez les había llegado la noticia de la muerte de Sir Marcus, tal vez presentían que su pasado finalmente los estaba alcanzando. Listo, dije, agarrando firmemente el cable verde. 1. La voz de Holmes era firme como una piedra. 2. Thor se tensó a mi lado, su cuerpo enroscado como un resorte. 3. Tiré. El cable se soltó del punto de contacto con una pequeña chispa que me paró el corazón, pero la dinamita permaneció inerte. Por encima de mí, oí un pequeño sonido similar, y luego la voz de Holmes, tensa por el alivio, ambos dispositivos neutralizados. Bien hecho, Watson. Me dejé caer contra la pared, con todo el cuerpo temblando por una reacción retardada. Thor me lamió la cara con entusiasmo, y me encontré abrazando al enorme perro, dejando que su calor sólido me anclara al mundo de los vivos. Caballeros. Holmes apareció en la puerta, con Khan a su lado y expresión sombría. Hemos evitado que las bombas detonen, pero aún tenemos una casa llena de gente, 2 de ellos asesinos, y la venganza de un muerto que aún podría tener un último acto. Lestrade, le sugiero que detenga discretamente a Blackwood y Cutler. No les diga nada, simplemente que necesita hablar con ellos sobre Sir Marcus Pendleton. Watson y yo informaremos a la señora Pendleton de la muerte de su esposo y registraremos la casa en busca de cualquier otra sorpresa que Robert Whitmore pueda habernos dejado. 12 minutos antes de medianoche. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, con champán fluyendo, la expectación crecía ante la llegada del año nuevo y las campanas de Londres sonarían para celebrarlo. Pero me encontré temiendo ese momento, preguntándome qué revelación final traería la última campanada de medianoche. Holmes debió de ver algo en mi expresión. Manténgase alerta, Watson. Robert Whitmore era metódico, paciente y brillante a su manera. Un hombre capaz de planear venganzas durante 11 años, capaz de construir bombas y trampas mortales mecánicas, capaz de matar a Sir Marcus con tanta precisión poética, un hombre así no dejaría su trabajo incompleto. Hay algo que nos falta. Algo importante. Khan se había acercado a la ventana, contemplando la noche envuelta en niebla. Un gruñido sordo retumbó en su pecho,
y Thor se unió a él. Ambos perros estaban concentrados en algo más allá de nuestra percepción. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Qué sienten? Holmes se unió a ellos junto a la ventana, con el rostro pegado al cristal. Permaneció en silencio un largo instante, y luego se volvió hacia nosotros con una expresión de horror al comprender lo que había pasado. Las campanas, dijo. Hemos estado tan concentrados en la casa, en las bombas, en la gente de aquí, pero Robert Whitmore era campanero. Toda su vida eran campanas. Y a medianoche, todas las iglesias de Londres darán la campanada de Año Nuevo. Incluyendo San Bartolomé, donde Robert diseñó un último mecanismo. Algo que se activará no aquí, sino allí. Y sé exactamente qué hará. Salimos corriendo de la casa de los Pendleton, dejando a Lestrade a cargo de los arrestos y de los invitados, aún inconscientes. Holmes había requisado una furgoneta policial, y corrimos por las calles envueltas en niebla con Thor y Khan en la parte trasera, ambos perros preparados para el movimiento brusco. Con la mirada fija al frente como si ellos también comprendieran la urgencia de nuestra misión. Explícamelo, grité por encima del ruido de cascos y ruedas sobre los adoquines. ¿Qué ha hecho Robert Whitmore? Piensa, Watson. Holmes se agarró a la barandilla lateral mientras doblábamos una esquina a toda velocidad. Robert era el campanero principal. Tenía acceso ilimitado a la torre de San Bartolomé, a todos sus mecanismos. Encontramos el dispositivo que usó para matar a Sir Marcus, la placa con peso diseñada para caer al recibir una orden. Pero un hombre capaz de construir eso podía construir cualquier cosa. ¿Y qué mejor venganza que asegurar que las mismas campanas que no sonaron para su padre se convirtieran en instrumentos de muerte? ¿Crees que manipuló las campanas para matar a alguien? ¿Pero a quién? Todos los involucrados en el asesinato de su padre están muertos o detenidos. No todos, Watson. Hay una persona que no hemos identificado, la propia señora Pendleton. Según las páginas de Sociedad que leí esta mañana, era la joven esposa de Marcus Pendleton en 1874. Tenía 20 años, recién casada. El diario de Robert la menciona brevemente, decía que sabía lo que había hecho su esposo. Que Marcus se lo había confesado en un momento de debilidad y que ella lo había ayudado a mantener la mentira durante todos estos años. Es tan culpable como cualquiera de ellos, quizás más, porque eligió su vida cómoda por encima de la justicia. La iglesia apareció a la vista, su torre elevándose como un dedo oscuro contra la oscuridad ligeramente más clara del cielo. Faltaban 9 minutos para la medianoche. Vimos luces en la cámara de la campana, alguien estaba allí. Holmes saltó del carro antes de que se detuviera por completo, y los perros corrieron tras él. Lo seguí, con el maletín médico golpeándome la cadera y respirando entrecortadamente. La puerta de la iglesia estaba abierta, y entramos en la nave, nuestros pasos resonaban en el vasto espacio de piedra. Señora Pendleton. Resonó la voz de Holmes. Si está aquí, respóndame. Corre un grave peligro. Un grito de mujer llegó desde arriba, desde el mismo campanario. Subimos corriendo las escaleras de caracol. Thor y Khan, de alguna manera, conseguían atravesar el estrecho pasaje a pesar de su tamaño. La subida parecía interminable, cada escalón nos llevaba más arriba en ese oscuro pozo donde la muerte ya se había cobrado una víctima esa noche. Salimos a la cámara de la campana y nos encontramos con una escena de caos controlado. La señora Pendleton, una atractiva mujer de unos 30 y pocos años, cuyo vestido de noche resultaba incongruente en aquel entorno hostil, estaba de pie, pegada a la pared del fondo, con el rostro pálido de terror. Entre ella y nosotros, la gran campana colgaba de su marco, pero algo no cuadraba. Habían tendido cables alrededor de su circunferencia, conectándose a varios puntos de la estructura de madera. Y de pie junto al mecanismo de cuerda, con la mano en el tirador que haría sonar la campana, estaba un joven que nunca había visto,
delgado, intenso, con ojos que ardían con una determinación fanática. Robert Whitmore, dijo Holmes en voz baja. ¿O debería decir Edward Whitmore? El hermano menor de Robert. El joven sonrió, aunque sin humor. Muy inteligente, señor Holmes. Sí, soy Edward. Robert era 15 años mayor que yo solo tenía 2 cuando murió nuestro padre. Pero Robert me crió, me lo enseñó todo, se aseguró de que comprendiera lo que le habían hecho a nuestra familia. Cuando supo que se estaba muriendo, de tuberculosis, igual que nuestra madre, me hizo prometer que terminaría su obra. ¿Robert está muerto?, pregunté. Hace 3 días. La enfermedad se lo llevó antes de que pudiera vengarse. Así que me convertí en él. Me puse su ropa, usé su conocimiento de las campanas. Maté a Sir Marcus como Robert había planeado. Habría matado también a los demás si tú no hubieras interferido. Su mano se tensó en la cuerda. Pero aún puedo vengarse. La señora Pendleton lo sabía. Sabía que su marido era un asesino y un ladrón, y no dijo nada. Vivió en un lujo que se construyó tras la muerte de mi padre. No lo sabía. Gritó la señora Pendleton. No hasta años después, y para entonces. Para entonces ya era demasiado tarde para importar, concluyó Edward con frialdad. Decidiste. Ahora pagarás por ello. Holmes dio un paso adelante con cuidado. Edward, mira lo que has hecho. Reconozco la configuración de esos cables. Cuando suene la campana a medianoche, completarán un circuito eléctrico. La carga atravesará la estructura de soporte y entrará en la plataforma metálica donde se encuentra la señora Pendleton. Se electrocutará al instante. Poético, ¿verdad? Muerto por las mismas campanas que deberían haber salvado a mi padre. Robert lo diseñó todo. Simplemente estoy cumpliendo su último deseo. ¿Y tú qué?, preguntó Holmes. Te ejecutarán por asesinato. Múltiples asesinatos. ¿Es eso lo que Robert habría querido? ¿Sacrificar a sus 2 hermanos, a él y a ti, en esta venganza? Por primera vez, la incertidumbre brilló en los ojos de Edward. La justicia exige. La justicia no exige nada, interrumpió Holmes con voz dura. La justicia es una construcción humana, Edward. No exige nada. La gente exige cosas en su nombre, pero eso no las hace justas. Tu padre fue asesinado, es cierto. Pero provocar más asesinatos no equilibra la balanza. Simplemente añade más muerte a la muerte, más dolor al dolor. Thor se movía lentamente durante este intercambio, dando amplios círculos alrededor del mecanismo de la campana. Cam permaneció cerca de las escaleras, bloqueando cualquier escape. Me sobresalté al darme cuenta de que los perros estaban realizando algún tipo de maniobra coordinada, aunque no entendía cómo podían coordinarse sin señales obvias. Faltaban 6 minutos para la medianoche. A través de los laterales abiertos del campanario, podía oír los sonidos de Londres preparándose para el año nuevo, vítores lejanos, el estallido de los fuegos artificiales, voces alzadas con anticipación. Por favor, susurró la señora Pendleton. Tengo hijos. 2 hijas que quedarán huérfanas si haces esto. Quedé huérfano, dijo Edward con sequedad. Y Robert también. ¿Por qué sus hijos deberían librarse de lo que nosotros sufrimos? Porque, dijo Holmes, dando otro paso al frente con cuidado, son inocentes. Igual que tú lo eras cuando murió tu padre. ¿Castigarías a los niños por los crímenes de sus padres? ¿Dónde termina todo esto, Edward? Si matas a la señora Pendleton, ¿sus hijas buscarán algún día venganza contra ti? ¿Se pasarán la vida planeando tu muerte? ¿Es ese el mundo que quieres crear? Faltan 4 minutos para la medianoche. La mano de Edward Whitmore seguía en la cuerda de la campana,
pero su determinación flaqueaba, lo notaba en el temblor de sus dedos. En la desesperada búsqueda de sus ojos mientras miraba de Holmes a la señora Pendleton y viceversa. Thor se había posicionado directamente entre Edward y el mecanismo de la cuerda, sin ser una amenaza, pero presente, una barrera viviente que tendría que ser superada. «No lo entiendes», dijo Edward con la voz quebrada. Robert pasó toda su vida cargando con esta carga. Cada día, durante 11 años, tocó estas campanas sabiendo que le habían fallado a nuestro padre. Cada Nochevieja, tenía que tirar de estas cuerdas y fingir que celebraba mientras recordaba aquella medianoche en la que no estaba, cuando Marcus Pendleton paró las campanas y dejó morir a nuestro padre. Eso lo destruyó, señor Holmes. La culpa de sobrevivir, de no estar en la torre esa noche, lo consumió por dentro hasta que no le quedó nada más que este plan de venganza. Y ahora te está destruyendo, dijo Holmes con dulzura. ¿No lo ves? Tienes 22 años, Edward. Tienes toda la vida por delante. Pero si tiras de esa cuerda, si matas a la señora Pendleton, tu vida también terminará. Serás ahorcado, igual que murió tu padre, solo que morirás sabiendo que eres culpable del mismo crimen que destruyó a tu familia. Faltaban 3 minutos para la medianoche. Desde abajo, oíamos al padre Michaels gritando desde las escaleras, con la voz temblorosa por la edad y la urgencia. Señor Holmes. La multitud se está reuniendo afuera para las campanadas de Año Nuevo. Si algo anda mal ahí arriba, debemos evacuar. Quédese donde está, padre. Gritó Holmes. Que nadie suba por estas escaleras. La señora Pendleton había empezado a sollozar en silencio, con las manos apretadas contra el muro de piedra que tenía detrás, como si de alguna manera pudiera atravesarlo y escapar. La plataforma metálica bajo sus pies medía unos 2 metros cuadrados y estaba conectada al mecanismo eléctrico mediante cables que brillaban tenuemente a la luz de la lámpara. Dime algo, Edward, dijo Holmes, adoptando esa peculiar intensidad que usaba al argumentar. ¿Te habló Robert alguna vez de lo que pasó esa noche? Me refiero a hablarte con sinceridad, no de la venganza, sino de los hechos. Edward frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? He estado pensando en el momento. Marcus Pendleton envió a Robert a un recado a las 12 menos cuarto, a buscar aceite para lámparas, dijo el padre Michaels. Pero el ataque a tu padre ocurrió justo a medianoche, justo cuando deberían estar sonando las campanas. ¿Cómo supieron los atacantes que ese sería el momento? ¿Cómo supieron que Robert se habría ido y que Marcus estaría solo en la torre? Porque Marcus les dijo, comenzó Edward, pero luego se detuvo, la confusión cruzó su rostro. ¿Lo hizo? ¿O hay otra explicación? Holmes se acercó con voz apremiante. Piénsalo, Edward. Marcus era un cobarde, ya lo hemos establecido. Un hombre que malversó dinero y luego, al ser atrapado, planeó un ataque para no asumir las consecuencias. Pero planear un asesinato requiere planificación, coordinación y pago. Marcus apenas tenía 23 años y era extremadamente pobre. ¿De dónde sacaría el dinero para contratar a los atacantes? ¿Cómo iba a conocer siquiera a esos hombres? Faltaban 2 minutos para la medianoche. Khan había empezado a pasearse cerca de las escaleras, agitado, y su gruñido bajo era un estruendo constante, como un trueno lejano. No entiendo lo que estás diciendo, dijo Edward, pero su mano se había aflojado un poco en la cuerda. Digo que quizás Marcus Pendleton no fue el cerebro de la muerte de tu padre. Quizás solo fue el instrumento. Alguien más necesitaba la muerte de Thomas Whitmore, alguien con más dinero y más que perder. Alguien que pudiera manipular a un joven y ambicioso campanero para que detuviera las campanadas en el momento crucial. Holmes se volvió hacia la señora Pendleton, con una expresión fría como la piedra invernal. Tenía 20 años en 1874 y se había casado recientemente con Marcus. Pero no era pobre,
¿verdad, señora Pendleton? Su familia tenía dinero y posición. ¿Qué descubrió Thomas Whitmore que la amenazara lo suficiente como para que lo mataran? El sollozo de la mujer cesó de golpe. En el repentino silencio, oí que se le cortaba la respiración y vi un destello en sus ojos. Ya no era miedo, sino cálculo. No tienes pruebas de eso, dijo, y su voz cambió por completo. La víctima aterrorizada fue reemplazada por alguien completamente más frío. No. Tengo la confesión de Marcus, que menciona que actuó en nombre de alguien que tenía más que perder que yo. Tengo registros que demuestran que los fondos malversados de la iglesia no fueron a parar a Marcus, sino a una cuenta controlada por el negocio familiar, la compañía naviera de su padre, que estaba al borde de la quiebra en 1874. Thomas Whitmore no era solo el vigilante nocturno, ¿verdad? También trabajaba a tiempo parcial en el almacén de su padre. Descubrió que la compañía traficaba con artículos de contrabando, utilizando como fachada los envíos de caridad de la iglesia. Cuando amenazó con revelarlo, su familia no pudo permitirlo. Así que convenció a su nuevo esposo para que organizara su muerte, prometiéndole que el dinero malversado financiaría su ascenso en la banca, y así fue. El rostro de la señora Pendleton se puso rígido. Esto es una fantasía. Los desvaríos de un detective que intenta salvar a un asesino implicando a una mujer inocente. 1 minuto para la medianoche. Entonces explíqueme, insistió Holmes, ¿por qué está aquí esta noche? Sabía lo que Robert, o Edward, había planeado. Conocía el mecanismo. Aún así, vino de todos modos y se posicionó justo donde la trampa lo requería. ¿Por qué haría eso a menos que quisiera detenerla, desmantelar la evidencia antes de que alguien pudiera examinarla con demasiado detenimiento? La mano de Edward se soltó por completo de la cuerda. Miró a la señora Pendleton con creciente horror. Mataste a mi padre. No solo a Marcus, tú. ¿Fuiste tú quien? 30 segundos, gritó alguien desde abajo. La multitud afuera había comenzado la cuenta regresiva, alzando la voz con anticipación. 29. 28. La señora Pendleton se abalanzó de repente, no lejos de la plataforma, sino hacia una palanca que no había visto, parcialmente oculta tras el marco de la campana. Si me van a colgar, gruñó, moriré en mis propios términos, no. Thor se movió. El gran danés cruzó el espacio que lo separaba de un salto poderoso, y su enorme cuerpo se estrelló contra la señora Pendleton, alejándola de la palanca. Cayeron enredados, las fauces del perro se cerraron, no en su garganta, sino en su brazo, manteniéndola inmóvil sin desgarrar la carne. 15. 14. 13. Holmes agarró a Edward, alejándolo del mecanismo de cuerda. Se acabó, Edward. Deja que la ley se encargue de ella. No te destruyas por sus crímenes. Khan se había unido a Thor, y los dos perros rodeaban a la señora Pendleton, quien se había quedado sin fuerzas, derrotada. Abajo, la cuenta regresiva continuaba, y las voces de Londres se alzaban en una celebración unificada. 5. 4. 3. 2. 1. Y entonces llegó la medianoche y las campanas de Londres comenzaron a sonar. Las campanas resonaron por todo Londres, no desde la torre de San Bartolomé, donde permanecimos en tenso silencio, sino desde todas las demás iglesias de la ciudad. El sonido nos inundó en oleadas, hermoso y terrible, una cacofonía de celebración que parecía burlarse de la lúgubre escena en la cámara de las campanas. La señora Pendleton yacía en el frío suelo de piedra, con las mandíbulas de Thor aún sujetándola del brazo con suavidad pero firmeza, mientras Khan montaba guardia, con su enorme cuerpo impidiendo cualquier escape. Edward Whitmore se había desplomado contra la pared, con el rostro hundido entre las manos, y sus hombros temblaban con sollozos que denotaban dolor, rabia y, quizás, finalmente, alivio.
El peso de la venganza de su hermano se había aliviado, pero lo que quedaba era la terrible certeza de todo lo perdido, de todo lo que jamás podría recuperarse. Holmes se encontraba al borde de la cámara de la campana, contemplando Londres mientras daba la bienvenida al año nuevo. La niebla se había disipado un poco, y a lo lejos podía ver fuegos artificiales floreciendo como pequeñas flores contra el cielo oscuro. Desde la calle, abajo, llegaban los cantos, las risas, el alegre caos de una ciudad que no se sentía agobiada por lo ocurrido en esta torre. Se acabó, Watson, dijo Holmes en voz baja, aunque no apartó la vista de la ciudad. Las campanas han sonado para el año nuevo, y todos seguimos vivos. Algo es algo, al menos. Lestrade llegó momentos después, respirando con dificultad tras subir las escaleras de la torre. Detrás de él, dos agentes detuvieron a la señora Pendleton con una eficiencia que indicaba que estaban al tanto de sus crímenes. Ella se marchó sin oponer resistencia, con el rostro desdichado. Cualquiera que fuera su propósito al venir allí esa noche, había fracasado estrepitosamente. A Edward Whitmore lo ayudaron a ponerse de pie, y aunque Holmes le había impedido cometer un asesinato, aún quedaba el asunto de lo que había hecho, el asesinato de Sir Marcus Pendleton, la construcción de artefactos explosivos, el intento de asesinato de la señora Pendleton. Se enfrentaría a juicio, probablemente a la horca, pero su culpa estaba atenuada por las circunstancias de una manera que la ley rara vez reconocía. Señor Holmes, dijo Edward mientras los agentes se preparaban para llevárselo. Robert escribió en su diario que si algo le sucedía, si no podía consumar su venganza, debía acudir a usted. Dijo que usted era el único hombre en Londres que podría entender por qué hicimos lo que hicimos. ¿Tenía razón? Holmes finalmente se apartó de la ventana, y sus ojos grises se encontraron con los de Edward con una dulzura inesperada. Entiendo el deseo de justicia cuando la ley no la proporciona. Entiendo el peso del dolor y la necesidad de equilibrar una balanza que parece inclinarse siempre hacia la injusticia. Pero comprender no es lo mismo que aprobar, Edward. Tu hermano pasó 11 años consumido por la venganza, y al final, lo mató con la misma seguridad que la propia consumación. No lo sigas por ese camino. Cumple tu condena, sea la que sea, y luego vive. Vive la vida que tu padre y tu hermano nunca tuvieron. Esa es la única venganza que importa, sobrevivir y encontrar algo de paz en la supervivencia. Edward asintió lentamente y se dejó llevar. El sonido de sus pasos al descender las escaleras de la torre parecía transmitir toda la tragedia de la familia Whitmore, 2 generaciones destruidas por una noche de violencia hacía 11 años. Cuando la torre finalmente se vació de policías y prisioneros, quedando solo Holmes, yo y los 2 perros, el silencio se sintió casi sagrado. Las campanas de Londres habían interrumpido su celebración de Año Nuevo, y la ciudad se acomodaba a las primeras horas de 1886 con la agotadora satisfacción de la juerga concluida. Thor y Khan se movieron para flanquear a Holmes, uno a cada lado, como lo habían hecho innumerables veces. El pelaje oscuro del gran danés parecía absorber la poca luz de la lámpara que quedaba, mientras que el pelaje cobrizo del mastín la atrapaba y la retenía como brasas. Ambos perros miraron a su amo con una expresión que parecía trascender la mera devoción animal, era compañerismo, la comprensión de que habían enfrentado juntos la oscuridad y habían salido ilesos. Lo sabían, Watson, dijo Holmes, acariciando distraídamente la cabeza de Thor. Desde el momento en que llegamos a esta iglesia, presentían que algo andaba mal. Thor no entró en la torre al principio porque olía la muerte, no solo la de Sir Marcus, sino la planificación de más muertes. Y Khan siguió el rastro de Edward a través de la nieve, siguiendo el aroma de su determinación y su dolor. Los animales perciben verdades que los humanos a menudo pasamos por alto, demasiado absortos en nuestros propios y complejos razonamientos como para percibir los simples hechos que tenemos ante nosotros. ¿Testificarás en el juicio de Edward?, pregunté.
Si me lo piden, sí. Les contaré todo, sobre la cobardía de Marcus Pendleton, sobre la manipulación de la señora Pendleton, sobre el fallo sistemático que permitió que un hombre inocente muriera mientras sus asesinos prosperaban. Si el jurado considerará ese contexto al emitir su veredicto, se encogió de hombros. Eso escapa a mi control. Solo puedo presentar la verdad y esperar que importe. Bajamos lentamente las escaleras de la torre, con los perros guiándonos con su habitual confianza. Al salir al cementerio, encontramos al padre Michaels esperándonos, con su rostro envejecido y arrugado por la tristeza. Señor Holmes, doctor Watson, gracias. Si no hubieran estado aquí esta noche, más sangre habría manchado este suelo sagrado. Hizo una pausa y miró hacia el campanario. He estado pensando qué hacer. Las campanas de San Bartolomé guardaron silencio esta noche, por primera vez en 3 siglos. Algunos dirán que es de mala suerte, un terrible presagio para el año nuevo. Pero quizás sea apropiado. Quizás el silencio sea lo que necesitábamos, un momento para recordar que las campanas deben celebrar la vida, no la muerte. ¿Qué harás?, preguntó Holmes. Haré sonar las campanas mañana al mediodía. No para celebrar, sino para recordar. Por Thomas Whitmore, quien murió buscando justicia. Por Robert Whitmore, consumido por la necesidad de venganza. Por todas las vidas destruidas porque la gente buena guardó silencio cuando debería haber hablado. La voz del anciano sacerdote tembló. Y rezaré para que este año nuevo traiga la sabiduría suficiente para distinguir entre la justicia y la venganza, entre la ira justificada y la obsesión destructiva. Caminamos de regreso hacia Baker Street mientras el amanecer comenzaba a despuntar sobre Londres, tiñendo el cielo de tonos grises y dorados pálidos. La ciudad aún dormía tras la celebración de Año Nuevo, las calles estaban tranquilas, salvo por los vendedores madrugadores y algún que otro policía haciendo su ronda. Thor y Khan caminaban a nuestro lado, su presencia era un consuelo tras la oscuridad que habíamos presenciado. Holmes guardaba silencio, absorto en sus pensamientos, pero percibí que algo había cambiado en él. El caso lo había afectado más profundamente que a la mayoría, quizá porque lo había obligado a afrontar preguntas que no tenían respuestas fáciles, preguntas sobre la justicia, sobre la culpa, sobre si los pecados del pasado podrían realmente compensarse con las acciones del presente. Cuando finalmente llegamos a nuestro alojamiento, la señora Hudson nos esperaba con el té y el desayuno, su preocupación maternal se hacía evidente en su forma de mimarnos. Los perros se acomodaron frente a la chimenea, exhaustos, con sus enormes cuerpos relajados por el sueño. Holmes se hundió en su silla y cerró los ojos. Watson, dijo después de un largo momento, ¿cree usted en la redención? Consideré la pregunta con detenimiento. Creo que la gente puede cambiar. Creo que la culpa puede conducir a la expiación, si el culpable tiene el valor de afrontar lo que ha hecho. Pero ¿qué pasa con quienes mueren antes de poder expiar sus pecados? Thomas Whitmore, inocente. Robert Whitmore, culpable de planear un asesinato, pero murió antes de poder ejecutarlo. Edward Whitmore, culpable, pero motivado por el amor a su hermano y a su padre. Sir Marcus Pendleton, culpable, pero posiblemente a punto de confesar antes de ser asesinado. ¿Dónde está la redención en todo esto? Quizás la redención no siempre se trate del individuo, sugerí. Quizás a veces se trate de lo que aprendemos de la tragedia. Impediste más muertes esta noche, Holmes. Evitaste que Edward se convirtiera en el monstruo en que lo habría convertido la venganza de su hermano. Expusiste los crímenes de la señora Pendleton. Eso importa. De verdad. Abrió los ojos y me miró con un cansancio que pocas veces había visto. La familia Whitmore está destruida. Sir Marcus ha muerto. La señora Pendleton será ahorcada. Edward será ahorcado.
Las campanas de San Bartolomé resonaron por todo Londres durante 3 siglos, marcando el tiempo, celebrando la vida, llamando a la gente al culto. Ahora estarán asociadas para siempre con la muerte y la venganza. ¿Qué hemos salvado realmente, Watson? No tenía una respuesta que lo satisficiera, así que le ofrecí la única verdad que conocía. Salvamos a las hijas de la señora Pendleton de quedarse huérfanas. Le dimos al padre Michaels la verdad que necesitaba para entender lo sucedido. Evitamos que las bombas mataran a docenas de inocentes en la casa de los Pendleton. Detuvimos un ciclo de venganza que podría haber continuado durante otra generación. Eso no es nada, Holmes. Es todo. Guardó silencio un largo momento y luego asintió lentamente. Quizás tengas razón. Quizás las pequeñas victorias sean todo lo que podemos esperar en un mundo tan complejo y moralmente ambiguo. Miró a Thor y a Khan, ambos perros roncando suavemente ante el fuego. Al menos algunas cosas siguen siendo sencillas. Lealtad. Compañerismo. El consuelo de saber que, por muy oscuro que sea el caso, por terribles que sean los crímenes que investigamos, no los enfrentamos solos. Afuera, las campanas de Londres empezaron a sonar, no para celebrar ni para alarmarse, sino simplemente para marcar la hora. Las 9 de la primera mañana de 1886. Un nuevo año había comenzado, trayendo consigo toda la esperanza y la tragedia que cualquier año conlleva. La nieve caída durante nuestra investigación ya se estaba derritiendo, dejando al descubierto los adoquines, borrando las huellas y los rastros del drama de la noche anterior. Holmes se levantó y se acercó a la ventana. Thor se levantó de inmediato para unirse a él, con la enorme cabeza del perro a la altura del pecho de su amo. Khan abrió un ojo, decidió que todo estaba bien y volvió a dormirse. Gracias, Watson, dijo Holmes en voz baja. Por estar aquí. Por comprender, incluso cuando comprender no me reconforta. Por ayudarme a recordar que hacemos este trabajo no porque podamos salvar a todos, sino porque salvar a cualquiera vale la pena. Siempre, respondí. Y a medida que la luz de la mañana se intensificaba, mientras Londres despertaba para el primer día del nuevo año, me puse a pensar en las campanas, cómo marcan el tiempo, cómo celebran y lamentan, cómo pueden ser instrumentos tanto de alegría como de muerte. Las campanas habían sonado a medianoche, dando la bienvenida a 1886, y habíamos sobrevivido para oírlas. Al final, quizás eso fue suficiente. El caso de la campana que mató el año nuevo estaba cerrado. Pero sus lecciones, sobre justicia y venganza, sobre culpa e inocencia, sobre el terrible peso del pasado y la frágil esperanza del futuro, permanecerían con nosotros para siempre. Y a pesar de todo, Thor y Khan habían estado allí, leales y firmes, recordándonos que en un mundo de complejidad moral, algunas verdades permanecen bellamente simples, que la compañía importa, que el coraje se puede encontrar en lugares inesperados, y que incluso en la torre más oscura, incluso al dar la medianoche, cuando la muerte parece inevitable, la esperanza persiste. Las campanas volverían a sonar. La vida continuaría. Y estaríamos listos cuando el siguiente misterio nos llamara a la oscuridad.